Diócesis de Ensenada. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué horas ustedes van a ver este video, pero me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el Padre Pedro de la Diócesis de Ensenada y tenemos un invitado en este programa, un gran invitado especial, el licenciado Carlos Alberto Ramírez. Y tengo aquí unos datos pequeñitos, licenciado, autor y conferencista, representante de Abogados Cristianos de México, fundador de movimientos Pro Vida internacionales. Y bien, pues hoy nos acompaña porque aquí en Ensenada hoy vamos a tener un momento de una conferencia y él va a participar, el licenciado. Así que bienvenido, licenciado. Gracias, padre, un gusto estar con ustedes, un privilegio poderme dirigir a la audiencia y pues bueno, vamos a entrar en tema, ¿no? Para poder estar platicando sobre esto. ¿Cuál es tu participación? ¿Qué es lo que se va a tratar en la conferencia? Hoy vamos a hablar de argumentos y elementos para la militancia pro vida. Es importante que la gente que se quiera involucrar tenga todas las bases y herramientas necesarias para poder dar una batalla cultural, intelectual y desde el campo de su profesión. Y hoy vamos a estar compartiendo esta charla aquí en Ensenada y mañana nos vamos para Mexicali. Muy bien, así que si Mexicali alguien nos va a ver por allá a participar de la conferencia. Así que pues quédese, no se vayan, se puso y se va a poner muy buena esta plática. Gracias. Si ganan si hay una ganancia millonaria para las clínicas y estas empresas, grandes empresas que promueven el aborto, tienen para inyectar hay que recibir. Entonces me quedo impresionado de cuánto se invierte en tanta publicidad, pero cuánto se gana al practicar el aborto en estas empresas. Entonces ese es uno. Imagínense, me quedé ahorita, aunque Agustín Laje de repente da ahí en nuestras conferencias algunos datos estadísticos de dinero, de cuánto se inyecta, así como licenciado, pero cuánto se recauda. Claro. Mire, padre, si me permite, aquí traigo la cifra exacta, la acabamos de consultar a través del registro de asociaciones donatarias en México. Ustedes lo pueden consultar, se pueden meter al registro y, por ejemplo, de GIRE, que la denominación social, que así lo tienen que buscar, se llama Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC, este año recibió 31 millones, bueno, más de 31 millones, o sea, es una cantidad importante de dinero. El otro grupo que tenemos ahorita aquí mapeado, porque vamos a hacer un estudio en relación a él, es Oficina Regional de Amnistía Internacional, AC, que recibió más de 74 millones. Imagínate. Y por último está la Fundación Mary Stopes México, AC, que recibe al año más de 96 millones. Es una cantidad increíble de dinero. Nosotros estamos batallando para poder conseguir recursos y hacer la labor. Sí. Por eso alguien dice, oye, es que es la perfecta batalla de David contra Goliat. Sí, así Por es. lo menos en cuestión de y en recursos. todo sentido, ¿no? En cuanto a poder físico, a poder de recursos, pero también en cuanto a fe, ¿verdad? Porque claro, nuestro gran poder es Dios, es nuestra fe. Pero aquí me viene otra pregunta. Entiendo que lo económico, estas empresas que les importa poco matar gente, hacer un genocidio, un exterminio, para yo tener dinero, pero me voy a morir yo también. ¿Qué gano con matar a tanta gente, a tanto ser humano? ¿Cuál sería el otro motivo de este exterminio que hay detrás, que sería como el esencial para mí? Una consecuencia es lo económico, pero el otro, ¿qué se quiere lograr con cuántos abortos se logran a nivel mundial? No sé si sea fácil o difícil de conseguir ese dato, pero por lo menos en México, ¿cuántos abortos? Yo recuerdo que en la Ciudad de México, cuando se estrenó, que se despenalizó y todo, que, fue una cifra, de repente parecía moda, como si hubieran abierto un cine para ir y ejercer. No sé cuántos abortos se lograron en el año.
Pero ¿quién se beneficia con matar a tanto ser humano? Aparte de... Claro, mire, yo voy a abordar dos temas. El punto ideológico, que es el complicado, y respondo a la primera pregunta. Tenemos el dato exacto que proporciona el gobierno de la Ciudad de México. Se han abortado desde la fecha de la despenalización hasta este año más de 290,000 mexicanos que no han podido ver la luz del sol gracias al exterminio sistemático que se ha aplicado sobre su persona. Y en torno a la implementación del aborto por el tema ideológico, padre, estoy convencido que va en el sentido de la desestabilización de una nación. Desestabilización de una nación en el sentido de que si tú ocupas o desvías la atención de la población para que se preocupe sobre una problemática que en este caso es inventada, hay grupos que se aprovechan de esa situación y toman el control. ¿Qué tipo de control? El político, el económico, el empresarial, el cultural. Y entonces siembran una ideología distinta a la que ha reinado en el país por mucho tiempo y empiezan a aprovecharse de sus recursos culturales, de la propia población, de sus recursos económicos. Es como una cadena, ¿no? Claro. Es una cadena de beneficios, entre comillas, de abusar. Sí, y esto deriva pues en la despoblación y en su caso la ocupación de otros grupos o sectores sociales que no son nativos, ni traen la misma cultura, ni traen la misma educación, y pasa lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, ¿no? La fragmentación de una nación. Y sería como una conquista, ¿no? Claro, es exacto, es una reconquista cultural e ideológica en perjuicio de, puede ser la fe, en principio, de la cultura y de las tradiciones de un país. Sí. Híjole, qué perverso, qué difícil poder entender esta parte para despertar a las mujeres, sobre todo a las mujeres. ¿Qué tan real es que la mujer mexicana quiera abortar de verdad? ¿O es algo ya metido, que la idea? Han sabido vender muy bien una idea, y esa idea es que el aborto empodera, que el aborto es parte de un sistema de liberación que dota a la mujer de capacidad de decidir sobre su cuerpo, y es parte de una mercadotecnia, insisto, que han sabido vender muy bien, pero no deja de ser una mentira, porque al final del día no se empodera a alguien exterminando y abusando irremediablemente de otra persona. En este caso, la otra persona, el otro ser humano, es indefenso, no tiene capacidad ni de voz ni de goce de derechos. Y la falsedad de los derechos creados por las autoridades han creado un mito jurídico, cultural y hasta cierto punto racional, para que se crea que es normal, común, aceptable la práctica de este acto. Y la realidad es que no todas las mujeres mexicanas aprueban esto. Hay una situación, los de enfrente, los que están promoviendo y aceptando esta ideología, son muy ruidosos, hacen mucho ruido. Así es. Se organizan, actúan, marchan. Y el problema es que los que estamos a favor de la vida hemos permanecido pasivos por mucho tiempo, padre. Sí. Y aparentemente seguimos pasivos. Y aparte tienen el recurso para hacer ruido. Claro, los medios hegemónicos les dan mucha voz. Sí, la censura sistemática también es un tema contra el que tenemos que combatir, ¿no? Hace rato comentaba con un colega el alcance que tenemos en las redes sociales, que es limitado. O sea, en México te limitan el alcance porque no hemos ejercido las acciones legales contra el gobierno, porque al final del día es una censura, es una violación a la libertad de expresión. Y a cualquier gobierno que esté, no, porque se puede pensar que es al de ahorita solamente, cualquier gobierno que desde el Estado promueva y acepte esta ideología y esta práctica. Ahorita que se está trabajando a nivel legal para detener, ¿qué es lo que se pretende? Más bien, la pregunta sería, ¿qué es lo que se pretende, licenciado? ¿Qué se quiere lograr a nivel legal, que no se despenalice, que no se legalice? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Bueno, a nivel cultural y legal. A nivel cultural es muy importante que demos la vuelta a la ideología que se está permeando. Y logremos que las nuevas generaciones, con el uso de la razón, entiendan que no está bien exterminar seres humanos, que es una tragedia el hecho de que una mujer acepte, impulse y ejecute un acto como este. Y solo así vamos a poder transformar esta generación y la que sigue
para que, insisto, basándonos en la razón, se llegue a esa conclusión. Claro. Y desde el punto de vista jurídico el panorama es sumamente complicado. La Suprema Corte de Justicia, falseando antecedentes y elementos, han determinado en distintos criterios que el aborto es un derecho. Y el aborto no es un derecho. No hay norma jurídica mexicana vigente que contemple el aborto como un derecho. Y mucho menos hay un derecho humano al aborto. No, ni internacional ni nada. No hay en ningún país ni ninguna organización internacional que tenga así redactado. No. Entonces necesitamos dar ese combate jurídico en esa instancia para poder revertir este cúmulo de falsedades que ha hecho creer a una parte de la sociedad, que el aborto es un derecho cuando no lo es. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos reformar la Constitución. Si reformamos la Constitución y logramos que el derecho a la vida de manera explícita y tácita se asiente allí, prácticamente todos los demás criterios van a quedar por tierra. Pues en el libro, en tu libro, ahí vienen varias legislaciones donde se dice que se tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y no me sé bien los términos, pero hasta que lo que le convenga, no es algo así, una redacción. Pero sí está. ¿Dónde ha sido cómo se ha cambiado esto de no defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural? Sí, en efecto, padre, como comenta, hay diversas disposiciones nacionales e internacionales que contemplan el derecho a la vida para los seres humanos en gestación. Por ejemplo, el Código Civil Federal dota al ser humano en gestación de capacidad jurídica para heredar. Entonces ahí tú entras en una contradicción. Por un lado estás matando al ser humano y por otro lado le estás concediendo los derechos para poder estar heredando sin haber nacido. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, padre? Hemos perdido hasta este momento la batalla por el dominio del lenguaje. Y la batalla por el dominio del lenguaje ha hecho que con mentiras, con sofismas, con falacias, con eufemismos, esta agenda cultural haya avanzado de una manera formidable. Y eso ha permeado en la cultura y en las leyes. Entonces, hoy nos enfrentamos a contradicciones de nuestro sistema jurídico nacional con el sistema jurídico internacional. Es importante que trabajemos y homologuemos esos criterios para que se respete el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Si no existe la vida, no hay capacidad de goce y ejercicio de los demás derechos. Entonces, claro, ahí es importante que trabajemos. Ahora, ¿cómo vamos a modificar el sistema judicial mexicano? Acuérdense, ¿quiénes eligen a los ministros de la Corte? Al final del día son los políticos. Entonces, eso nos lleva otra vez al tema del campo político, ¿no? Por eso es bien importante que como católicos informados y formados participemos en la vida política de nuestro país. Sí, ese es un reto muy grande en todos los sentidos, ¿no? La participación política y que nuestra sociedad se pueda interesar en los temas verdaderamente esenciales. Es que hay demasiado ruido. Claro. Hay demasiada distracción en los medios hegemónicos y también en las redes sociales. Hay demasiado ruido. Y porque hay un poder económico que sostiene esto y pues sí, es un reto pero no imposible. Claro. ¿Verdad? Es un reto pero no imposible y así con abogados como tú, licenciado, y como Patricia, que la vamos a tener también con este testimonio y lo que ella está haciendo, y muchos activistas a favor de la vida como Agustín Laje, el Nicolás Márquez, y te podemos nombrar varios que parecen muchos pero pues no son muchos, que tienen impacto nacional e internacional, que están haciendo mucho bien y que han despertado mucha conciencia, porque jóvenes ya se están empezando, gracias a Dios, a interesarse en las conferencias, por ejemplo, de otros conferencistas van jóvenes. Esperemos que en la nuestra, que esto que está organizando Dimensión Vida, también vayan muchos jóvenes, pero es como ir escalando poco a poquito, no detenerse. En esta, los abogados, hay un grupo de abogados, ¿con quién cuentas? Bueno, ahorita estoy trabajando con la Asociación de Abogados Cristianos que tiene su sede y fundación en España. Ah, ok. Ellos
tienen ya algunos años librando la batalla desde lo legal para defender la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y han defendido a liderazgos que en su momento ejercen acciones en pro de, por ejemplo, las personas que rezan afuera de las clínicas de abortos han sido perseguidos y en algunos casos juzgados y condenados. Entonces, la labor que han hecho ellos en esa parte del mundo ha permitido que tengan una defensa de calidad y salgan adelante el respeto a sus derechos humanos y a la posibilidad de ejercer públicamente un culto. Entonces en México vamos a buscar replicar las acciones. Ahorita ya tenemos algunos casos importantes que estamos llevando para la defensa jurídica en estos campos y con todo gusto nos ponemos a las órdenes de los que lo necesiten, pues para la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales desde el campo jurídico, ¿no? Hubo un video que estuvo circulando de una persona que estaba orando frente a una clínica de este tipo y llegaron los policías y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Nada. Pero después le dice, pero en tu mente estabas orando. Y ella, pues sí, pero en mi mente. Y se la llevaron. Padre, es que ese tema que ¿cómo toca es posible? es bien delicado. Se llaman delitos del pensamiento y lo están impulsando en Europa, principalmente en los países que están dominados por la izquierda radical. ¿Qué es un delito del pensamiento? A ver, yo invito a que cuestionemos, ¿no? ¿Cómo una autoridad va a determinar de manera real qué es lo que está pensando la persona? No hay manera de poderlo comprobar. Entonces, en el caso del video que el padre comenta, los policías detienen a la persona porque suponen que está rezando afuera de una clínica. Sí. Y entonces, fíjense, no es una detención aleatoria. O sea, ellos presuponen que está ejerciendo su derecho a la libertad religiosa, emitiendo oraciones y lo consignan. Entonces, indirectamente también es un ataque contra la fe. Sí. Y esos ataques que se están viviendo en otras partes del mundo también ya lo estamos viviendo aquí en nuestro país. Que ahorita, si me permite, ponemos algunos ejemplos, nada más cierro esta idea. Entonces, allá vamos. Imagínense, al rato nos van a estar persiguiendo por los delitos del pensamiento. No es otra cosa que lo que visualizó George Orwell en su libro 1984. Entonces, todo eso se está volviendo realidad. Es como es un libro muy famoso, que como refleja la realidad, que se adelantó a mucho tiempo, pero que yo creo que ha existido siempre esto, nada más que esta forma de oprimir, de quitar la libertad, de quitar los derechos, y está muy bien plasmado en el libro. Estaba inclusive en las redes sociales, yo te estaba pensando el video que vamos a subir, este video, al estar hablando del tema de la palabra, no sé si el algoritmo inmediatamente diga no se puede, no se puede censurar, porque tenemos que usar el eufemismo de interrupción. Sí. En vez de decir el nombre, tenemos que usar un eufemismo. Sí, es que hay la censura a la libertad del pensamiento son pasos para implementar una dictadura que puede ser ideológica, cultural y política. Entonces eso es muy peligroso. Por eso es importante que la gente común se interese en estos temas. Hoy en día estamos dando una batalla, sí por la vida, sí por la familia, pero la batalla del mañana es por los ideales, por lo que tú crees, por tus convicciones, por la libertad. Sí. Entonces, si hoy no hacemos un frente común para detener esto, al rato de verdad la necesidad ya en una causa prácticamente perdida nos va a terminar uniendo. Hoy tenemos oportunidad de reivindicar esto que está sucediendo. Ahora, no es algo aislado. En otros países también está prohibido literalmente expresar una opinión distinta a la de la visión hegemónica de los estados o de los gobiernos. Aquí en Baja California tuvimos un caso muy importante que fue el de Cristian. Él públicamente se expresa siendo el mejor de su clase. Y de toda la universidad. Exacto, de toda la universidad. De toda la universidad. En el acto de clausura de su acto académico a favor de las libertades y un discurso a favor de la vida de la familia. Sí. Y lo querían crucificar. Sí. Y él lo único que estuvo haciendo es expresar públicamente lo que
de una manera respetuosa y razonada. Y al final del día, bueno, no se salieron con la suya, ¿no? La universidad no logró... Gracias a Dios no logró cancelarlo, como dicen ahora, no lograron cancelarlo, le dieron su título, puede ejercer, pero ellos estaban yendo hasta ese grado de no título y que no pueda ejercer. Exacto. Entonces Una es un cosa ejemplo terrible. claro de la persecución que Sí. podríamos estar viviendo, bueno, más bien que ya estamos viviendo, pero que va a escalar. Sí, esto va hacia arriba. Desde el punto de vista de la fe, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando estamos hablando de la verdad, en este caso, pues también se está atacando a la verdad. Y la verdad te hará libre, dice Jesús. Entonces, es una frase de Jesús, pero había alguien en un programa que decía, la verdad te hará libre, ¿lo dijo quién? No sé qué, por ahí. Y yo decía, di que lo dijo Jesús. Es una... esta verdad que te hace libre, pues la quieren opacar y la quieren acabar. Y en dos sentidos, la verdad que es Jesús, pero también la verdad ontológica del ser y de las cosas, pues es una manera de esclavizarnos, de manipular. Bueno, la manipulación está, pero a todo lo que es una cosa impresionante. Por ahí Agustín también dice que la posverdad, o sea, esta es la verdad, pero yo tengo mi verdad. O sea, si esta es la verdad ontológica, la verdad real, por decirlo así, ¿no? La esencial, pues yo me la brinco. Y entonces ya esta no sirve, va a poner la que yo quiero que sea la verdad. Aunque sea mentira y aunque esté errónea y aunque vaya en contra del ser humano y aunque al final esta verdad falsa me lleve a la destrucción, no me importa, esta es la verdad que voy a proponer y a promover. Claro. Ejemplos de posverdad: interrupción legal del embarazo, cambio de sexo, la cuestión de love is love, para que quien sea pueda tener relaciones entre ellos, incluyendo niños con adultos. La posverdad de verdad es una cuestión preocupante y delicada porque cierra al raciocinio de las personas un hecho comprobado. Y entonces tú, a pesar de que les demuestras los elementos y argumentos, no aceptan esa verdad. Ya tienen en mente su posverdad y de ahí no lo sacas. Y esos son los más difíciles personajes de combatir, porque ya no hay capacidad de dialogar o platicar con ellos. Sí. Como buen católico no me sé la cita bíblica que voy a decir ahorita, donde dice San Pablo, no me acuerdo a qué comunidad, a quiénes era, hacia los Gálatas, a los... porque dice insensatos, no, pero si usted se acuerda, se va a acordar, que va a decir, se enorgullecen de lo que debería de darles vergüenza, su Dios es el vientre. Entonces yo he dicho, ya no se piensa aquí, se piensa con el estómago, y a veces no con el estómago, sino más abajo, y ese es el criterio del pensamiento, y es el criterio de la acción y de la posverdad. A veces ya no es el raciocinio, sino lo que yo siento, y cuando yo siento, es el estómago. Ay, me enamoré, siento maripositas, estoy nervioso, siento aquí en el estómago. Entonces, ahorita estamos en una cultura, en una etapa en la que pues el vientre se ha convertido en la pauta para decir la verdad y proclamar un derecho. Y el vientre ha sido que parte de ahí, cómo me siento, lo que yo me percibo, lo que yo quiero. No me importa la verdad, no me importa la ciencia, no me importa, en este caso, la teología, no me importa la filosofía, los conceptos, la semiótica, no me interesa es como yo siento. Claro, y fíjese, padre, otro de los grandes problemas de esto que usted comenta y de la posverdad es que no basta para estos grupos el que ellos puedan ejercer su capacidad de creer esa posverdad, sino que la quieren imponer. Sí. Y no nada más la quieren imponer a través de los métodos tradicionales, lo quieren imponer a través de la fuerza coercitiva, incluso del Estado o de los grupos de choque y de control. Vamos a poner el caso el caso de una diputada que se atrevió a promover una iniciativa a favor de la libertad y de no ideologización de los menores. Pues prácticamente la fueron a violentar de una manera muy agresiva al Congreso. ¿Y por qué? Pues porque está expresando una opinión disidente a lo que el mundo posmoderno quiere. Entonces, esa es otra razón más para que te sumes, para que te pongas a estudiar, para que te pongas a razonar y te involucres en las causas sociales, porque esa posverdad va a llegar a tocar a tu puerta y no te va a preguntar, ¿me dejas entrar? Va a entrar, ¿eh? Sí,
Si no ya tocó, tarde o temprano va a llegar. Esta persecución que va en aumento, es de verdad, nos quieren al ser humano, a las personas, pues verdaderamente robotizadas, sin capacidad de pensamiento, sin capacidad de ser críticos, y lo vemos con las nuevas generaciones. He platicado con una maestra, le digo, porque está joven ella, y está dándole a secundaria, le digo, oye, ¿te respetan? Porque estás joven, ¿cómo te tratan? Dice, o no se ponen medio agresivos. Dice, no, padre, ojalá un poco estuvieran inquietos y preguntaran. No les importa nada. Nada, no les importa, no piensan, no tienen esa capacidad crítica. Nomás es estar haciendo esto. Le digo, ¿y les dejas tareas? Y dice, ya no les dejo tareas. ¿Por qué? Porque ahora con la inteligencia artificial, mencionó ahí algunos títulos y demás, y es que se meten, arman y me lo entregan. No, ya no les dejo tarea. Más bien hacemos ejercicios allí y sin el celular ni nada, pues para hacerlos pensar un momentito. Está una generación, la de cristal, la que no soporta nada, la que no es fuerte, la que no soporta el sufrimiento, el sacrificio, la entrega, y viene esta otra que no piensa. Claro. Sí, la ley del mínimo esfuerzo va a ser parte de la vida cotidiana y es preocupante y deberían de preocuparse porque sin duda alguna el mundo como tal es cruel, es difícil, y cuando salgan y se enfrenten a la realidad de lo que se vive día a día van a tener un choque poderoso. Sí. Y ese choque poderoso puede terminar en una situación emocional tan grave que los puede llevar a una depresión. ¿Por qué? Porque al final del día no están conociendo lo que realmente pasa en el mundo. Creen que la vida se puede, que la vida es un slide, que la vida es estar checando el feed de alguien, y no es así. Bueno, las estadísticas por ahí, si uno las busca, la depresión ha subido una cosa impresionante. O sea, es una de las enfermedades, aparte de la diabetes, el cáncer, número 1. Y la depresión y el suicidio está aumentando el sinsentido de la vida. Claro, sí, México tiene uno de los municipios en donde se practica el suicidio más alto en el mundo, y es una situación bastante complicada. Uno de esos municipios es Tepatitlán, Jalisco. Y tú preguntas con los locales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es que hay una pérdida de la percepción de la realidad. Voy a poner un ejemplo. Tú observas las redes sociales y normalmente los que subimos contenido, ese contenido lo generamos para un impacto positivo. Ese impacto positivo se puede dar, por ejemplo, te estoy compartiendo mis vacaciones, te estoy compartiendo parte de lo que estoy viviendo con mucha alegría. Claro. Entonces, en las redes sociales eso se plasma, y la gente que consume todo ese tipo de contenido anhela tener algo similar a ello. Y si no lo consigue, no lo tiene, hay una frustración personal muy profunda, y esa frustración personal muy profunda puede llevar a la depresión, y la depresión te puede llevar a tomar decisiones pues lamentables, ¿no? Como en este caso puede ser el tema. Sí, es verdad. De repente uno que también ve redes sociales, sí, de repente ve personas que dices, pues esta persona qué feliz, o sea, como que no tiene otro tiempo más que estar subiendo todo lo que hace y todo. Y sí, hay una percepción de falsa, claro, de decir, o pensar, yo pudiera hacer eso. También de repente he visto gente que sube cosas precisamente tan mal subidas, que dan pena ajena, de verdad. Y no porque sean malo lo que suben, sino lo que están subiendo es esa carencia tan grande de decir, mírenme, yo también, pero ves su carencia humana, su carencia económica, todo, y dan pena. A mí, por ejemplo, me dan pena. Antes me daba un poquito de coraje y decía, pero ¿cómo se te ocurre, pobrecito? Hoy me da compasión, precisamente porque es el reflejo del querer ser, claro, como los demás, aunque ese querer ser me lleve a otra cosa, ¿no? Pues sí, la batalla está fuerte, licenciado, no es fácil. Y ¿alguna anécdota como licenciado, algún punto en el que, qué es lo que más te ha costado? ¿Alguien te ha perseguido? ¿Algún ataque? Híjole, padre, pues ¿muchos? Sí, muchos. La verdad es que el estar del lado correcto de la historia
porque estoy convencido de que estamos del lado correcto de la historia por lo que decía el padre, estamos del lado de la verdad. Y sí cuesta bastante, pero vale mucho la pena. Yo he perdido amigos, familia por estar en estos temas, pero hoy he encontrado una familia distinta, amigos, gente aliada que son muy valiosas y que la verdad los llevo en mi corazón. Y me siento seguro el estar a su lado en esta batalla que es muy complicada, ¿no? Digo, de las anécdotas más difíciles que podré compartir es el tema de trabajo, ya que estamos hablando del tema profesional. He perdido clientes porque observan que nosotros estamos abordando jurídicamente otros casos y como creen que la determinación que va a haber sobre los asuntos puede llegar a influir en sus intereses económicos, nos rescinden los contratos. Pero al final del día no es así. Nosotros estamos denunciando a la autoridad por inconsistencia en sus funciones y los litigios comerciales o asuntos que podemos llevar de las empresas pues están fuera de ello. Y es complicado, porque pues tú tienes que trabajar y tienes que percibir un sueldo para poder comer y seguir adelante. Y de alguna manera te desmotiva, pero bueno, se cierran algunas puertas pero se abren otras, ¿no? Y la invitación es a que se mantengan firmes y sigan adelante a pesar de la adversidad, que es complicada. Y bueno, cierro ahorita nada más en cuestión de amenazas. Cuando fue la marcha pro vida del año pasado, me mandaron unas imágenes pues poco atractivas, ¿no? Se veía mi foto en un altar satánico. Ay, caray. Y en la descripción decía: te vamos a dar 666 filerazos en cuanto te veamos. Los filerazos, bueno, son cuchillazos. Claro. Y pues se lo mandé a un padre, le dije: padre, ¿qué me recomienda que haga? Primero hay que hacer oración. Y en segundo hay que estar tranquilos y atentos. La verdad es que la tranquilidad no la tuve. Sí, de alguna manera te perturba la paz. Sí. Y el día que fue la marcha, pues sí andabas a la expectativa, ¿no? ¿Y quién se está acercando? ¿Por qué te acercas? Y bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero ese tipo de cosas suceden de manera muy común. Importante la parte nuestra de la oración e intercesión por todos los que se exponen, todos los activistas, ¿no? A favor. Y un punto es precisamente, probablemente no sé cuántos activistas hay, cuánta gente está enfilado en la dimensión vida, en Provida, y por no quererse meter en problemas, por no perder amigos, perder familia, y entrar en choque de opinión y de verdades, probablemente también sea no, pues yo mejor del lejecito, ¿verdad? Yo nomás oro, pero no actúo. Entonces, sí es que miren, yo la verdad ha llegado un momento que yo decía, antes nuestra fe, mi fe, la forma de vivirlo y de practicarla, era tan suave, sin problemas, sin un tiempo, en los 80, 90, yo entré al seminario en el 84, entonces en ese tiempo había otros problemas a nivel mundial, la Guerra Fría y todo eso, otras cosas, pero a nivel fe estábamos muy bien, entre comillas, ¿no? Todo muy bien, peregrinaciones, la misa, hacemos retiros de jóvenes, llevamos 100 jóvenes, 80 jóvenes, 2 camiones y una cosa maravillosa, ¿no? Entonces vivíamos la fe como, yo así lo pongo. Yo decía, nadie nos cuestionaba. No había motivos para dar razón de nuestra fe, porque teníamos como que un ambiente muy bueno, muy favorable, en ese sentido. Ahora, yo recuerdo que nos decían, ustedes van a ser sacerdotes del 2000, y lo veíamos lejos, así, del 2000. Y decían, se va a acabar el mundo en el 2000, y mire, estamos 2023. Entonces, pero ahora, ¿cómo cambió de tener que dar razón de tu fe y estar convencido en lo que crees? Porque cuando no eres perseguido, cuando no se pone en tela de juicio lo que crees, cuando no te ponen entre la espada y la pared decir en qué crees, pues la fe es fácil. No, sí creo. ¿Por qué? Porque si voy a misa cuando quiero, me confieso, o sea, mis 15 años, mi boda, o sea, todo muy bien. Pero cuando llega un momento en que, oye, aquí hay que optar o por Cristo o sin Él, en el mundo y en la ideología. Hay mucha gente atronada, decir, bueno, pues es que yo no me meto en eso, es que,
se vuelve incómodo. Claro. Hay un dicho, padre, que es, si tú no quieres tener problemas, los problemas te van a llegar mucho más fuerte. Y ya lo he comprobado en demasía. Porque el quererte hacer de la vista gorda en relación a los problemas del mundo, te van a terminar comiendo y absorbiendo. Por eso es importante que tomes parte participa, entrégate. Insisto, la verdad está de lado. Y con que tú empieces a documentar, a entender un poquito más de lo que está sucediendo, tu propio raciocinio te va a invitar a que hagas algo. Sí. Fíjate, quizás el problema ya está en tu casa y no lo has detectado por, pues quizás hacerte de la vista gorda ante una realidad que ya nos está rebasando. Entonces hay que dar testimonio de la verdad, hay que participar, hay que actuar, hay que orar, hay que estar en gracia y pedirle a Dios que nos ayude en esta batalla que es sumamente complicada. Es renunciar al pecado, renunciar a la tiniebla para pasar a la luz. Y eso supone la oración, el estar en gracia, el confiar en nuestra fe, y confiamos en Él. No tengan miedo, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. Y confiar en Él, de verdad confiar en lo que creemos, en la vida eterna, en la resurrección, en que habrá un juicio. Entonces, esta fe tenemos que llevarla a la vida y actuar en consecuencia en lo que creemos. ¿Qué esperas al final de tus días? ¿Qué esperas cuando vayas a morir? ¿A dónde vas a ir? ¿En dónde vas a terminar? ¿Cuál es tu gran esperanza? Porque ahorita a lo mejor tu gran esperanza es tener una casa, tener un carro, tener un buen trabajo, que tus hijos salgan adelante, que tengan... Ok, esas esperanzas son muy válidas y todos las tenemos, pero la esperanza final, la grande es ¿dónde voy a terminar en la eternidad? ¿Qué es en lo que creo? ¿En quién he puesto toda mi esperanza? ¿Por qué lucho? Al fin de cuentas, porque el día que te vayas aquí se quedan las cosas. ¿Cuántos no se han ido dejando aquí todo y dejando sus proyectos, dejando todo porque les tocó la muerte? Entonces, a partir de una fe firme, fuerte y esta esperanza de la vida eterna, debe ser el motor para entregarse hasta el sacrificio, el arriesgarse. Porque si nosotros vemos la historia de la iglesia, de nuestros mártires, desde el principio, desde los apóstoles hasta hoy en día, los que han entregado su vida, los que se han sacrificado fuertemente es porque tienen una esperanza muy grande. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que los mueve? La vida eterna. Es la vida eterna. Sí, la recompensa es el cielo. La recompensa. Decía Sor Lucía que, de acuerdo a las profecías, que la última gran batalla entre el bien y el mal va a ser por la vida, la familia y el matrimonio. No estoy diciendo que estemos viviendo ya tiempos cercanos a la parucía, no, pero estamos viviendo eso. Y la pregunta es, ante esa situación, ¿dónde estás? ¿Dónde están? O sea, que necesitamos a este ejército militante de cristianos, de católicos que puedan hacer la diferencia. Me decía un padre, oye Carlos, ¿cómo puede ser posible que en México, de acuerdo al último censo del INEGI, que es el 89% de la población mexicana sea católica, y nos sigan gobernando un grupo de sectarios, o, por no mencionar nombres, que ustedes conocen? ¿Por qué no nos organizamos? ¿Por qué no participamos de manera activa? ¿Por qué no nos interesamos en lo que está sucediendo en nuestro entorno social? Entonces eso nos va a rebasar, en algún momento nos va a rebasar. Hoy tenemos oportunidad de recular, quizás mañana ya no. Sí, puede ser demasiado tarde. Y es que a nivel cultural nos han hecho una dicotomía, como que un católico no puede participar en la política, que no puede estar inmiscuido. Claro que sí, un católico claro que puede participar en política. Los sacerdotes no podemos participar en política en el sentido de un cargo, ejercer algo político, no, pero sí opinar, sí podemos opinar de cómo está el país, de cómo está el mundo a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, eso sí podemos hacer. Y desde la luz del Evangelio podemos decir qué es lo que está mal, eso sí se puede hacer. Y no es que queramos incursionar en la política. Como un comentario, aunque va un poquito pegado, me acabo de ver me mandaron una publicación en Facebook y que está terrorífica, de verdad. Son 4 fotos y en las 4 están unos niños como de kinder y está ahí la mamá o la maestra, no sé quién sea,
Y quien les está dando una clase de satanismo es un fulano vestido de Satanás, horrible, así, de cuernos y todo. En la otra foto está uno también vestido como si fuera sacerdote satánico. En el otro también es otro demonio. Y yo lo extendí para ver y decía, pero ¿qué es mamá o es maestra? ¿Qué está haciendo? O sea, de verdad, es lo que decía, están ellos enseñando su falsedad contra la verdad. Y esto es en Europa. Yo estoy pensando que ha de ser en Inglaterra, en Reino Unido, no sé dónde, pero es en Europa. Pero se está haciendo otra vez ruido. Va a pasar la convención en Boston. Sí, así es. Está haciendo ruido, igual que está empezando a quererse en el colectivo, en el imaginario colectivo, quiere empezar a darse la idea de que es bueno, de que es una opción. Claro que es una opción, pero a ver a dónde te lleva esa opción. Claro. Padre, si me permite hacer un comentario en Sí. relación al punto anterior. Es importante que los católicos participen en la política, pero hay que hacer una aclaración. La política no se reduce a la vida política partidista de un país. Decía San Agustín, Sí. la política es el arte puro de buscar el bienestar común. Así es. ¿Cómo puedes generar el bienestar común? Ayudando a tu comunidad, impulsando a tu familia. Desde ahí estás haciendo política. Así es. Si te quieres involucrar realmente en la vida política partidista de tu país, bueno, también lo puedes hacer, es legítimo. Porque en uso legítimo de la democracia, del derecho al voto, te pueden elegir como representante común y desde ahí puedes empezar a hacer el cambio, ¿no? Cierro ese punto, y esto que comenta usted, padre, es sumamente importante porque hay una batalla frontal contra el demonio. Sí. Hay que decirlo así. Sí. Así Es contra el demonio. Sí. Y hoy en día tú escuchas a algunos liderazgos preocupantes decir, oye, es que el demonio es un mito. No existe, perdóname, claro que existe. Y tan existe que se ve materializado en ciertos actos, Sí, en ciertas personas. Ya lo comentaba el padre, la convención que hubo hace unos días en Boston, estos cuentacuentos que hoy lo estamos viendo suavizado y matizado en México con otros grupos que no los voy a mencionar porque ahorita no vale la pena, pero ustedes saben cuáles son. Hay una polémica jurídica y política vigente con ellos. Y se va matizando el tema al grado de que se vuelve común y después normal. Y entonces ya la gente lo ve sin miramientos. Padre, esto claramente tiene otros objetivos. ¿Y por quién van? Por los inocentes, los niños. ¿Tus niños? ¿O los niños de quién? Entonces ahí es un punto a considerar. De hecho, dentro de otra de las profecías de Fátima y también de la Virgen de Garabandal, era precisamente ir por los niños. De hecho, hay un documental de la Virgen de Garabandal, y en una de las entrevistas de uno de los testigos de las apariciones, dice que le llaman la noche de los gritos, la noche del terror, de los gritos. ¿De quién los gritos? De los niños videntes, de las que estaban en Garabandal. Dicen, pero lo que sí escuchábamos que gritaban ellos y lloraban, porque parece que estaban viendo el infierno o algo. Pero lo que sí decían también era, los niños no. Los niños no, gritaban ellos, los niños no. ¿Qué verían estos videntes que gritaban los niños no? Y estamos viendo que van por los niños. Es que ese es el eslogan, van por los niños, van por tus hijos, los quieren ideologizar, los quieren educar, los quieren abortar. Entonces, las pruebas ahí están. En la conferencia que vamos a dar al rato vamos a hablar expresamente sobre estos puntos. Y no es algo que sea coincidencia. Vino recientemente una política española, la ministra de la Igualdad de Género, insisto, no voy a mencionar nombres, búsquenla, y a promocionar un discurso en donde impulsa que los niños puedan ejercer libremente su sexualidad independientemente del consentimiento de los padres. ¿Un niño qué? ¿Un niño cómo va a ejercer su sexualidad? Es un niño. ¿Con quién la va a ejercer? Es la pregunta. Entonces, digo, ese es un punto, ¿no? ¿Y cómo va a entrar ese derecho? ¿Cómo la va a ejercer? Y sin consentimiento de los papás. O sea, esto de los derechos son buenos, obviamente, porque tenemos los derechos humanos a nivel internacional, pero ahora con este pretexto de derechos se están metiendo también derechos que lejos de ser derechos, más bien van a ser derechos para otros para hacer el mal.
Sí, porque al final del día camuflajeados. manipulan la inocencia, en este caso de los niños, para obtener un fin y un objetivo. Y ese fin y objetivo muchas veces es para satisfacer las perversiones o las necesidades de los adultos, las filias en este caso. Entonces, las pruebas ahí están. Los niños no son sujetos nada más de este tipo de actos, ¿no? También son sujetos de adoctrinamiento, de alejamiento de Dios. Es muy, muy complejo el tema. Sí, a mí me preocupaba mucho por ahí un rumor que decía que los niños van a tener derecho a decir no quiero ir al catecismo y no los van a poder obligar, supuestamente. Decía, híjole, sí, es que por todos lados quiere atacar el demonio. Sí. Y estas son acciones demoníacas, o sea, hay acciones demoníacas que es así. Y una acción demoníaca es promover, ejecutar el mal y el odio hacia Dios. Y el odio que se puede manifestar en la indiferencia, no me interesa, no lo quiero, no lo ofendo ni nada, pero no me interesa. Entonces son acciones demoníacas, no vienen influenciadas por el bien, sino por el mal. Claro, y es importante que se tome, insisto, este tema en conciencia. El demonio existe, el demonio actúa de manera material, formal y personal, a través de los actos de las personas. Sí. Y hay que combatirlo, primeramente, insisto, con oración, estando en gracia, y con acciones efectivas y colectivas. Y el rosario, hay que buscar varios santos que tuvieron batallas y luchas contra el demonio. Uno que me viene ahorita es el Padre Pío, muy conocido, que él sí tenía manifestaciones físicas que lo golpeaba y demás, el demonio, el padre, pero siempre el padre venció al demonio, ¿no? Entonces, es real, actúa, influye, porque creen que en el bautismo, en el rito se llama exorcismo, para pedir precisamente que el demonio nunca pueda tentar ni poseer ni nada al niño. Se le unge con el óleo de los catecúmenos en el pecho para consagrarlo a Dios, precisamente para defenderlo del demonio. Hasta en nuestra liturgia está precisamente esta consagración, y es la primera que se hace antes del bautismo. Después sigue lo demás, pero es la primera unción es esa, la del catecúmeno, para defenderlo del demonio. Claro. Entonces, pues licenciado, qué gusto, qué plática. Y aquí es tu casa. Gracias, cada vez padre. que vengas vamos a hacer una entrevista. ¿Y algún consejito final? Bueno, un consejo final es que se atrevan a ser diferentes, que se atrevan a dar testimonio de la verdad en su familia, en su casa, en sus grupos, en donde estén trabajando. El testimonio es parte importante del arrastre social que ustedes puedan hacer. Quizás arrastren a 1, a 2 o a 3, pero con ellos pueden empezar el cambio. Y de verdad necesitamos unirnos como católicos para poder enfrentar esta adversidad tan grande que estamos viviendo como país, pero sobre todo como un pueblo de fe. La persecución contra los cristianos, contra los católicos está ahí, ya está aquí. Hay pruebas sobradas, ¿no? Acciones de la corte, acciones políticas, acciones incluso de grupos contrarios a la fe. Y solo unidos en oración y acción podemos detener esto. Muy bien, pues que Dios los bendiga. Y ojalá que siempre nos puedan seguir aquí. Después les avisaremos cuando iniciamos ya con nuestro programa de Dimensión Vida a favor de la vida. Pues que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias, Padre.